al hacer este ejercicio de dramatización, al estar buscando en los contenedores, personalmente me sentí, digamos, un poco extraño, digamos, o sucio, porque estás rebuscando lo primero en un lugar que huele fatal y ves como es algo que el resto de la gente en absoluto pensaría en hacerlo, y sin embargo ves como es algo que a la vez está demasiado naturalizado, la gente pasa y te ignora, no en absoluto se pone a pensar, yo creo, en lo que tú estás haciendo y en por qué has llegado a esas condiciones y a tener que hacer eso. Y también te sientes, digamos, de alguna manera un poco parásito, porque ves que estás viviendo de los desechos de los demás, ¿no? Te pones en el papel de la persona que tiene que vivir de esta manera y ves cómo con lo demás tira, con lo que las demás personas desechan o no necesitan, estas personas, para ellos es lo más necesario, tienen que estar buscándolo pues para poder ganarse la vida. Pues realmente eso me da tristeza, angustia, dolor. Bueno, siempre es una situación desagradable, ¿no? Es algo que te hace plantearte qué es lo que estamos haciendo mal, porque creo que directamente hay muy poquita gente de toda esa que tiene una situación complicada que se lo ha buscado ella. O sea, creo que en realidad la mayoría de los casos se dan por el sistema en el que vivimos. O sea, yo soy una ferviente defensora de que si hay muchas casas libres, si hay mucha gente durmiendo en la calle, algo está mal. Y la culpa posiblemente no la tenga esa gente. Pues sabes que no sé lo que decirte. ¿Sabes por qué? Pues porque me dan mucha pena. Porque muchos de ellos pueden trabajar y no les da la gana. Hay poco trabajo, pero en mi pueblo si quieren trabajar ya tienen, ¿eh? O sea que ese es el plan que tengo de mi parte. Para empezar me sentí como un extraño. O sea, veía que por un lado estaba su mundo y por el otro el mío. No me sentí a gusto las primeras veces que estuve haciendo las rondas para vender los Kleenex, pero luego al poco tiempo ya me fui adecuando al rol y ya no me sentía tanto como un extraño en mi propia piel. Aunque sí que es cierto que me daba cuenta de que la gente no quería saber nada de mí. La mayoría de la gente al verme vendiendo Kleenex solían responderme con una negativa, o bien con gestos, o bien directamente pasando de mí. Hubo incluso personas que, aunque no se aprecie bien en las imágenes del vídeo, lo que hacían directamente no hacían nada, o sea, ni me miraban, y no encontrar mi mirada, sí, eso, no encontrarse con mi mirada ni con mi oficio. En esos momentos me sentía solo, me sentía bastante ajeno al mundo de ellos. Yo veía como que no tenía ninguna importancia para ellos eso que estaba haciendo ahí. Sí, pues intento colaborar todo lo que puedo. Ahora mismo pues nos han pedido en el colegio pues que llevemos pues alimentos, dinero para donar al ayuntamiento, para las familias necesitadas. También suelo dar algo pues siempre en ocasiones a Cáritas, suelo aportar algo de dinero, lo que puedo un poco, para intentar aliviar a esas personas. Yo directamente, por ejemplo, con gente que está en la calle, ahora mismo no hago nada. Pero antes, cuando estaba en segundo de bachillerato, en mi pueblo daba de comer a los vagabundos de Tolosa en un hogar del transeúnte, simplemente pues, ir a darles de cenar y así. Una vez ofrecí a un señor, le ofrecí porque me dio mucha pena, estaba buscando en un contenedor al lado de casa, le ofrecí que esperase unos minutos, que iba a subir yo a mi casa para darle comida, y realmente cuando bajé pues no estaba, se había ido. Nada, pues déjalo que haga lo que quiera, porque tampoco no les puedes decir nada. Porque están en su derecho, por ejemplo, ¿no? Si tienen hambre o les necesitan, pues hacen buscar, ¿qué van a hacer? Lo que pasa que no sé, estamos mejor esos en su tierra, hombre. Cuando estaba preparándome para ponerme a pedir, lo que me pasaba por la cabeza
era si me conocería alguien. Ya sé que no conozco a mucha gente en Pamplona, pero fue lo primero que me pasó por la cabeza. Una vez que ya estaba sentado y me puse a pedir, notaba que todo el mundo andaba como muy deprisa. Todo el mundo iba muy rápido. Yo solo veía piernas pasar para la derecha, para la izquierda, que entraban al supermercado, y quizás no es que pasaran rápidas, pero no sé, era mi sensación de ver el mundo muy rápido. Una vez ya que estaba sentado y pidiendo, no podía dejar de sentirme como un objeto. La gente pasaba por mi lado y volvían la cabeza, no me devolvían los saludos, porque yo lo primero de todo era darles los buenos días y decirles que tenía hambre, si me podían ayudar, pero nada, ni me miraban para contestarme, ni nada, giraban la cabeza y seguían recto. Daba igual la edad que tuvieran, todos pasaban, mayores y jóvenes, y el comportamiento era el mismo. Solamente un chico de mediana edad me devolvió el saludo, y una mujer a una edad algo mayor también me lo devolvió, y esta sí que me dio una moneda. Cuando ya terminamos de grabar me levanté y estuve como unos minutos ahí pensando y dándole vuelta a esa sensación de objeto y cómo deben sentirse las personas, porque son personas la gente que tiene que pedir día tras día. No actúo de una manera concreta, o sea, no es que no les mire o les vaya a ayudar a sacar algo, no sé, me siento mal, me da pena, pero más que por ellos, por todos los demás, ¿no? Que tú puedes ir un día y decirle, venga, te compro un bocadillo, o venga, no sé qué, pero en el día a día esa gente no tiene a nadie, porque ni siquiera su propia familia le echa un cable. No, pasar es que no puedes hacer otra cosa. Es que si digas, ¿tienes para darles? ¿Cómo vas a tener para darles? Si ganas, o sea, tienes una jubilación pequeña, no puedes dar lo que quisieras dar, en una palabra. Muchas veces me suele pasar igual, que voy con mis hijos, el otro día es un poco mayor, se da un poco cuenta de las cosas y le intento pues explicar, ¿no? Que no todo en la vida pues es el tener te doy, mamá, cómprame, sino que vea que hay situaciones, que hay personas que no tienen nada. Que vea un poco pues que hay que colaborar, que hay que ayudar y no ser tan egoístas como somos.